Hace unos años compré RPG Maker VX, una pieza de software de desarrollo de juegos con énfasis en, bueno, los juegos de rol. No era un adolescente, tenía aproximadamente 10 u 11 años, así que no tenía idea de en qué me estaba metiendo. Pensé que podría comprar el software y hacer juegos como Chrono Trigger o Final Fantasy. Muchas horas de mi infancia se invirtieron en esos títulos, y cuando crecí me di cuenta de que sería genial diseñarlos y hacerlos míos. Entonces, después de presionar a mi hermano un par de veces y limpiar los platos durante un cuarto de año, obtuve suficiente dinero para comprar el software base y algunos DLC, como los paquetes Castle Tale o los paquetes Monster Portrait. Estaba realmente emocionado en ese entonces. Cuando lo abrí, no sé qué esperaba. La interfaz parecía realmente desordenada y extraña. Supongo que esperaba que aparecieran un par de cajas preguntando qué tipo de juego quiero, el protagonista, el antagonista, y generaría un juego. Estaba más que asombrado de ver qué contenía realmente el software. Hasta el día de hoy todavía no sé cómo usarlo, pero eso es menos de mi inexperiencia joven y más de mis costumbres más vagas. Entonces, no hace falta decir que en aquel entonces no tenía idea de qué hacer. Me metí con el mapa y las fichas, me metí con los personajes, hice mis propios sprites de personaje en Paint.exe y, de alguna manera, los importé al juego. Parecían terribles, pero era mi creación, maldita sea, e iba a estar orgulloso. Pasaron los meses y mi interés por hacer mi juego de rol de fantasía se convirtió en un punto álgido. Había buscado tutoriales en YouTube y cosas así para ver qué necesitaba hacer para crear secuencias de comandos, pero no sabía cómo aplicarlo. Si tuviera una clase, tal vez aprendería mejor, pero por el momento no era más que un niño ciego y asustado. Recuerdo que hice un juego y lo titulé Castlefall, con un error tipográfico o una estúpida elección de diseño que hace que la E sea invisible. Fue un juego de rol genérico, donde tienes que rescatar a una princesa y eres un caballero. Las 9 yardas enteras. Lo terminé, mediocre como era, y lo cargué en una unidad flash. Se lo pasaría a mis amigos en la escuela y todos fingirían hablándome de lo bueno que era el juego que hice. Fui elevado a un estado divino entre mi círculo de amigos porque era el único que había hecho un juego, así que era la autoridad. No importa el hecho de que el juego fue terrible, lo único que importaba era que había hecho algo y les había impactado. Desafortunadamente, todas las cosas buenas tienen que terminar alguna vez. Estaba examinando algunos sitios dudosos, como es de costumbre en los hombres que ingresan a la pubertad, y obtuve un virus particularmente desagradable en mi computadora. Esto provocó la ira de mis padres, una fuerte paliza, y todos mis datos y archivos en mi computadora y los elementos conectados a ella efectivamente se borraron o dañaron más allá del uso. Mi unidad flash que contenía Castlefall estaba conectada a mi computadora en el momento del incidente, por lo que mi juego se desmoronó ante mí. Tengo recuerdos fugaces de ese día. Recuerdo que lloré mucho, no por las nalgadas o la decepción de mis padres, sino porque había perdido el juego. Mantuve la unidad flash conmigo como recuerdo, por si algún día la enchufé y funcionó mágicamente. Nunca lo hizo. Avancemos unos años y estoy casi fuera de la escuela secundaria. Estoy en mi último año en este momento, y estoy en vacaciones de invierno, como probablemente el resto de ustedes. Estaba limpiando mi habitación para poder salir con algunos amigos y logré encontrar la misma unidad flash en la que mantenía Castlefall. Era un pequeño disco amarillo en forma de cuadrado. No era nada fantástico, así que no lo reconocí al principio, solo pensé que era una unidad flash que utilicé para las tareas escolares. Tuve un par de horas antes de tener que hacer mi habitación, así que pensé en matar el tiempo para ver qué había en la unidad flash. Los documentos antiguos de Word y los PowerPoints siempre son divertidos de recordar. Terminé de limpiar mi habitación y conecté esa unidad flash a mi computadora portátil sin pensarlo 2 veces. La computadora tardó un tiempo anormalmente largo en leerlo. Por lo general, cuando introduce una unidad flash, se inicia en menos de un segundo. Este tomó varios para leer, y luego arrancó. Para mi sorpresa, no había tareas escolares en la unidad flash, solo una carpeta titulada Castlefall. Inmediatamente, la unidad flash hizo clic en mi memoria. Lo saqué de mi cuaderno por miedo a infectarlo y lo escaneé. El escaneo volvió a estar limpio, por lo que la unidad flash no era tan contagiosa como sospechaba inicialmente. Decidí cargarlo en una máquina virtual. No podría doler estar a salvo. Media hora más tarde, me senté de nuevo en mi computadora portátil, encendí mi VM y abrí la carpeta Castlefall.
Había un par de otras carpetas dentro, como gráficos, sonido, datos y cosas genéricas de juegos como esa. Había un archivo exe dentro de la carpeta base. Sentí una mezcla de nostalgia y miedo venir sobre mí. Quería jugar mi viejo juego para ver lo que había hecho, probablemente ridículo ahora, pero también temía ver de qué se trataba en caso de que el virus lo alterara, desfavorablemente. Eché un vistazo al reloj y vi que me quedaban unas 2 horas antes de partir. Apagué las luces de mi habitación, me senté en mi silla, conecté mis auriculares y abrí el archivo. La música animada y alegre sonó a través de mis auriculares y me hizo saltar de mi asiento. Apareció la pantalla de título, una imagen de un castillo mal dibujado con una fotografía, la marca de tiempo claramente visible a la derecha. Me acordé de dibujarlo y decirle a mi madre que tomara la foto, y ella me regañó de mala gana. Bajé el volumen antes de que mis tímpanos se rompieran y presioné nuevo juego. La música se cortó tan abruptamente como comenzó. Ya no había sonido, salvo por el zumbido de mi computadora y mi propia respiración, todavía un poco preocupado cuando la música me dio un susto. El juego se convirtió en una imagen que mostraba a un hombre, el personaje principal, parado en una loma playera. Había agua a su alrededor, y la esquina superior derecha y derecha de la pantalla estaba abierta para que yo caminara. El resto de la pantalla estaba oscurecida por baldosas de agua, rugiendo a su alrededor como una vorágine. Había algunos píxeles muertos aquí y allá, sin duda un subproducto de la infección, y algunos mosaicos no pertenecían a donde estaban. Por ejemplo, se colocó un azulejo de tocón de árbol en el medio del agua, que se cernía sobre él de manera ambigua. Había un letrero en la tierra, y decidí caminar hacia él para ver qué decía. No estaba completamente preparado para lo que sucedió cuando hice clic. Es un buen día afuera. Apareció en un cuadro de texto, y la cara del personaje principal a un lado se hizo visible. No se veía bien. La infección probablemente causó que el texto en el cuadro de texto y la cara del personaje se deformaran. No recordaba mucho de lo que hice en el juego hace más o menos 5 años, así que el texto original se me perdió. Todo lo que tengo es esta representación distorsionada para guiarme. Me dirigí a la parte superior de la pantalla. Estaba en un valle ahora, más señales que ensuciaban mi camino. Creo que los jóvenes pensaron que la única forma de poner el diálogo en el juego de manera realista era tenerlo en los carteles. Los leí todos y obtuve más de los mismos resultados. Ciertamente el rey es H425FD5F%, tiempo y 13 o 5PD05 fueron algunas de las respuestas que obtuve al hacer clic en los signos. Nada terriblemente útil. Continuar por el valle me llevó a un pequeño puesto avanzado y luego a un callejón sin salida. Había un anciano atrapado en una dirección en el puesto avanzado y una pequeña choza. No podía entrar en la cabaña, y hablar con el hombre no me dio nada. Esta infección corrompió mi juego más allá de mi creencia inicial. No tuve más remedio que volver a la loma y girar a la derecha. Cuando fui a la derecha descubrí que conducía a 2 caminos separados. Uno conducía a una montaña y el otro a un castillo. Recorré lo suficiente como para saber que programé el juego para hacerte ir al castillo primero, quisieras o no, así que mi personaje comenzó a caminar hacia el castillo. Ahora, aquí es donde el virus se hizo evidente. Mientras caminaba, a veces mi personaje desaparecía, y otras veces faltaba parte de él en su sprite. Tras un examen más detallado, las partes que faltan en su sprite se manifestaron en otras partes de la pantalla, como las esquinas. Además de que mi personaje tenía espasmos, la pantalla también parpadeó bastante. A veces, los parpadeos apenas se notaban, pero otras veces aumentaba el brillo de mi computadora. El terreno y el mapa también se deformaron adecuadamente. Mi personaje debe haber sido un dios, porque me encontré caminando a través de paredes y árboles con facilidad. Llegué al castillo, la mitad estaba fuera del mapa, y la otra mitad estaba frente a mí, y entré. Vi que había un largo pasillo que conducía al rey y 2 puertas a izquierda y derecha. Cuando intenté ir a las puertas, apareció un cuadro de texto que decía, ejecutar, script 50 item para meter, door. Supongo que el guión nunca se procesó, porque no importa cuántas veces presione la puerta, nunca lo revisaría. Esto sucedió para los dos. Estaba atrapado teniendo que ir hacia el rey. Hablé con el rey y obtuve el mismo sinsentido que con todos los demás. Podría elegir fragmentos que tuvieran sentido, como la princesa no está. Y el oro aquí es impecable. Pero no pude obtener la esencia de lo que estaba sucediendo. Después de la conversación con el rey, me teletransportaron de regreso al camino bifurcado y ahora podía ir al camino que conduce a la montaña.
Intentar bajar por el camino que conduce al castillo resultó en un choque forzado de la VM. Intenté esto varias veces y obtuve la misma respuesta sin falta. Hasta este punto, tampoco había sonido. Sin música, sin efectos, sin pitidos, nada. Estaba completamente callado. Ir a la montaña inexplicablemente me transportó a un calabozo. Utilizo esta palabra muy libremente, porque yo, de 10 años, no tenía idea de cómo diseñar algo. Era un área grande que era solo pisos de roca de lava y la piscina ocasional de lava. La pantalla parpadeó más y más intensamente aquí, y los nombres de las áreas ya ni siquiera eran nombres. Por ejemplo, fui a una sección de la mazmorra titulada 135-5636 y 7GG073E. Los caracteres fantasmas aparecerían en filas, y la mazmorra comenzaría a separarse. El parpadeo comenzó a darme dolor de cabeza. Finalmente llegué a una parte del escenario titulada El Corazón Fargne, que tenía una serie de personajes fantasmas en la parte inferior, un estanque de lava y un cofre. Cuando abrí el cofre, la pantalla parpadeó y se separó en dos tonos diferentes de la pantalla. Mi computadora comenzó a tener dificultades y pude escuchar a los ventiladores trabajando duro dentro del PC. ¿Qué demonios está pasando? Cuando abrí el cofre, recibí un artículo llamado El Corazón de la Oscuridad. Podría haber sido cualquier cosa, por lo que sé, porque la pantalla se deformaba tanto que apenas podía leer o decir lo que estaba sucediendo. Todavía no había sonido. Comencé a inclinarme en mi silla para concentrarme más, el parpadeo se hacía cada vez más intenso. Si hubiera una cosa que haría antes de salir, sería... Desperté unas horas más tarde con el sonido de mi teléfono zumbando. Había recibido una gran cantidad de mensajes de algunos de mis amigos descontentos, quejándome de que los había defraudado y que era un imbécil. Sin embargo, eso no estaba en mi lista inmediata de preocupaciones. Primero tuve que volver a familiarizarme con la realidad. Tuve que pasar por mi cabeza varias veces antes de darme cuenta de que me había quedado dormido mientras jugaba algo en mi computadora. Giré la cabeza para mirar la pantalla de mi computadora portátil y vi la pantalla parpadear y zumbar, un zumbido silencioso pero áspero proveniente de los altavoces. Mi cerebro sentía que quería salir de mi cráneo, tenía miedo de que mi cabeza se partiera por la mitad, me dolía mucho. Había una sola imagen en pantalla de mi personaje hablando con una persona. Tan pronto como llegué a mi computadora, la pantalla dejó de parpadear. Sin embargo, el zumbido aún estaba presente. El parpadeo era casi inexistente. Había un cuadro de texto en pantalla que decía, "Me salvaste. Buen trabajo, supongo que la princesa fue rescatada al final. Pero ¿cómo demonios llegué a la princesa? ¿Me desmayé? No. Lo primero que hice fue apagar mi VM, luego apagué mi computadora, luego tomé un poco de paracetamol en el baño. Me dolía la cabeza. La hora en ese momento era 11:47 p.m. No tenía sueño, me dolía demasiado la cabeza. Saqué la unidad flash de mi computadora y la tiré a la pared tan fuerte como pude. No contento con eso, lo pisoteé varias veces con el tacón de mi zapato, dejando nada más que chips y cables de silicona dispersos en el piso. El fuerte zumbido de la pantalla todavía impreso en mis oídos, miré por la ventana por un rato. Mis ojos se sentían como si estuvieran viendo el mundo en puntos, como cómo te sientes cuando sales de una película en 3D. No hace falta decir que ya no me interesa crear videojuegos. Con esto terminamos por hoy, espero que les haya gustado la historia, si tienen algún feedback díganmelo en los comentarios, estaré bastante agradecido al recibirlo, muchísimas gracias por mirar el vídeo y hasta la próxima.